Este evangelio de hoy es una colección exclusiva de Lucas. Ni Mateo ni Marcos ni nos dicen nada al respecto, y menos Juan. Mateo habla de que algunos vinieron del camino que se les había parecido, pero sin contar detalles. El único evangelista que nos da este dato de lo ocurrido aquel primer día de la semana, el mismo día de la resurrección por la tarde, es Lucas. Y cuenta la historia de esta manera. Habla de un discípulo llamado Cleofás. Hasta antes de este texto, Cleofás no existía ni había aparecido nunca. Hoy por primera vez sabemos que hay un discípulo llamado Cleofás, porque nos lo cuenta Lucas. Este Cleofás estaba confundido por los sucesos que se habían realizado en los últimos días de la semana, y estaba muy confundido. El sábado lo había agarrado inmovilizado, pero el primer día de la semana, que ya era un día en que podía tomar decisiones, decidió huir de la Jerusalén macabra, de la Jerusalén que mata a los profetas, de la Jerusalén que sacrifica a lo mejor de sus hijos. Estaba confundido, no entendía qué había pasado. Estaban convencidos que él sería el Mesías y lo habían seguido, pero no, la sucesión de acontecimientos había sido tan rápida y su muerte tan brutal que estaba simplemente aburrido, como dicen los pelados, mamao de Jerusalén. No aguantaba la ciudad, y entonces apenas tuvo la oportunidad, dijo: me voy de aquí, me voy de esta ciudad. Pero estaba tan atorada su alma que no fue capaz de caminar solo los 10 kilómetros que lo separaban de su pueblo, y buscó a otro discípulo, buscó a alguien con el cual a lo largo de esos 10 kilómetros poder desenervar la madeja, tratar de poner las cosas en claro y ver si juntos entre dos cabezas eran capaces de digerir, de entender, de procesar esos acontecimientos que los habían dejado fuera de base. Y entonces encontró a otro discípulo y emprendieron el camino. Siempre me ha llamado la atención que de los dos discípulos, uno tiene nombre, se llama Cleofás, pero el otro no tiene nombre. ¿Y saben por qué no tiene nombre? Porque se llama Jorge, porque se llama Andrés, porque se llama Manuel, porque se llama Cecilia, porque se llama Judith, porque se llama René, porque ese otro discípulo que no tiene nombre eres tú y soy yo. Cuando no tiene nombre un discípulo, puede ser cualquiera de nosotros que sigue el camino del Señor. Y encontró a este compañero y empezaron a caminar. Iban caminando, iban conversando, pero de repente me llama la atención que utiliza una palabra propia, el Evangelio. Iban conversando y de repente cambia, suben los decibeles. Mientras conversaban y discutían. Ojo con ese detalle. Una cosa es conversar y otra cosa es discutir. Pero la conversación se había puesto en una situación tan caliente, tan álgida, que simplemente ya no estaban conversando, estaban discutiendo. Es que no fue así, es que no viste lo que dice Pedro, no, que no fue así, que tú estás equivocado. Ya no estaban conversando, estaban discutiendo. Tenían el alma atonada y no entendían qué era lo que estaba pasando. Simplemente sus sueños, sus esperanzas se habían vuelto añicos. Y cuando trataban de ordenar sus caminos, se dieron cuenta que esa esperanza destrozada los estaba llevando a la desesperación. ¿Qué cosa es la desesperación sino la negación de la esperanza? ¿Qué cosa es la desesperación sino el anhelo de esa esperanza que se perdió? El que espera, espera, espera y no llega, desespera. La esperanza inconclusa, la esperanza insatisfecha, la esperanza frustrada se convierte en desesperación. Y cuando la desesperación llega al corazón humano, trae consigo y arrastra una serie de sentimientos como la desesperación. Y la desesperación es la madre de todas las estupideces.
Es allí, en ese momento álgido, en que los discípulos pasan de la discusión a la desesperación, porque el Señor sabe que nunca es más difícil poder llegar a un corazón cuando éste se embriagó de desesperanza y se embriagó de desesperanza y de fascinación. Estaban simplemente perplejos. Y es allí, en esa desesperación, que Jesús se hace uno de ellos. No lo identificaron. Cuando la gente caminaba en los caminos, no habían carros, no habían vehículos. Cuando iban caminando en esos tiempos también era peligroso caminar solo, porque también te podían hacer el secuestro express en camello o en burro. Entonces simplemente los que iban caminando, si veían otro caminante por allá, se juntaban. Se veían dos acá y dos allá, se juntaban. Era mejor caminar de a cuatro, que se hacía más entretenida el camino, porque iban conversando, y hincha de qué equipo eres, que del Junior, que del Magdalena, que de la Autónoma, iban ahí charlando y compartiendo. Se hace más ameno un camino cuando uno viene conversando. No se siente la lentitud de la lejanía y del paso del tiempo. Y se acompañaban, pero también se protegían. Entonces, estos peregrinos iban hacia Emaús y Jesús se hace uno de ellos. Jesús se hizo un peregrino con ellos. Un peregrino en sus frustraciones, un peregrino en su desesperación, un peregrino en su dolor, un peregrino en su bronca, un peregrino en su confusión. Se metió con ellos y entonces se hizo con uno de ellos y entonces aprovechó para metérseles en el rancho. Y les pregunta, ¿de qué discutían en el camino? Apenas Cleofás escuchó eso, frenó de golpe. Lo voltea y lo queda mirando como que fuera un extraterrestre. Él le dice, ajá, ¿tú eres acaso el único peregrino en Jerusalén que no sabes lo que ha ocurrido allí? ¿No ves la televisión? ¿No lees el Heraldo? ¿No ves las noticias? ¿No tienes Twitter? ¿No tienes Facebook? ¿En qué planeta vives? Y el pobre Jesús, que simplemente iba en socorro de su desesperación, terminó regañado.